A continuación, desde la Iglesia Bautista Bendición, la predicación de la Palabra de Dios. Decía, hay algo que une tanto a optimistas como a pesimistas, y es que lo que esperan, la esperanza que tienen, por usar en contraste una expresión que también Pedro utiliza en su primera carta, es una esperanza que está muerta, ¿no? Porque al final el optimista lo que espera es que todo lo que vaya a continuación salga bien siempre, ¿no? Se hace la idea de que todo lo que venga posteriormente será lo mejor, lo bueno y lo ideal. Aunque simplemente sea una esperanza vacía, no tiene dónde aferrarse, es algo irracional, simplemente, por lo que sea, espera que todo salga bien. Mientras que el pesimista, por supuesto, podría decirse que no tiene esperanza, pero es mentira, también espera algo, espera que todo salga mal. Espera siempre que todo lo que viene va a ser peor todavía, todo después será cada vez hundiéndose más y más. Por tanto, ambas esperanzas, de alguna forma, podrían decirse que son esperanzas muertas, ¿no? Porque las dos son irracionales realmente, no se basan en nada que realmente uno pueda decir, sí, es verdad, es así como habrá de ser, ¿no? Y ¿por qué tenemos este tipo de esperanzas o por qué somos unos optimistas y otros pesimistas? Bueno, porque quizás estamos demasiado centrados en nuestros logros, en nuestras victorias, o quizás también en nuestras derrotas y nuestras pérdidas. Solo sabemos mirarnos a nosotros mismos una y otra vez y somos, pues, nuestra persona favorita, ¿verdad? Nos encantaría poder hablarle a todo el mundo acerca de lo que somos nosotros, de lo que nosotros hemos hecho, de lo que nos ha pasado. Y bueno, seguramente os ha pasado no solo de que hay personas que os lo han hecho, sino que a lo mejor si haces un poco de análisis tú también lo has hecho. Alguien te habla y de repente lo único que estás esperando es a ver cómo lo corto para hablarle de mí, o a ver cómo me corta el otro para hablarme de sí mismo, ¿no? Y así es como nos pasamos la vida continuamente. Pero hoy lo que nos reúne en esta mañana es algo muy diferente. No nos reúne aquí nuestros propios logros y victorias. No nos reúne ni siquiera aquí, aunque en cierta parte sí, nuestras derrotas. Pero como digo, nuestros logros y nuestras victorias, lo que ganamos en la vida, palidecen a la luz de una victoria mayor, en mayúsculas, un logro todavía mayor, que es el que estamos celebrando en esta mañana. Y eso es la victoria, en mayúsculas, de Jesús. Una cosa que hemos dicho una y otra vez en esta mañana por lo que veo, y creo que nos ha quedado bastante claro y que lo tenemos bastante claro, ¿no? Pero a mí me gustaría meditar con vosotros en todo ese proceso de la victoria de Jesús, porque su resurrección es la demostración de su victoria, pero la ejecución de su victoria estuvo antes de que se levantó de entre los muertos. Y por supuesto vamos a meditar hoy en todo ello, también en la resurrección, por supuesto, pero ¿qué fue lo que vino antes? Por eso quiero que me acompañéis al capítulo 53 del profeta Isaías. Isaías, capítulo 53. Y aunque aparecerá en pantalla, pues para los que seáis más clásicos de leerlo en la Biblia, os doy tiempo para que lo tengáis. Y comienza así el profeta en este capítulo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, pero sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento.
Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y esta es la palabra de Dios en esta mañana, en la que esperamos y procuro meditar en profundidad para que me acompañéis en mirar en profundidad la victoria de Cristo Jesús. Y es que muchos pueden pensar en un texto como este cuando empiezan a ver la cantidad de cosas que le suceden a esta persona de la que está hablando aquí el profeta. Ciertamente, como digo, una de las cosas primeras que piensas es: este hombre tiene bastantes enemigos, porque cómo han conseguido llevarle hasta allí, cómo lo desprecian, cómo lo rechazan, cómo se burlan de él, se ríen de él, lo golpean, lo maltratan. Aún estando sufriendo en esa condición, siguen todavía acumulando más y más rabia, ¿no?, contra él. Y sí, es verdad, hay una gran cantidad de enemigos contra él. Y es por eso que, en primer lugar, en esta mañana me gustaría meditar acerca de esto, de los enemigos de Dios, de los enemigos del Señor. Y muchos piensan que el concepto enemigo de Dios significa pues algo así como ser un gran militante en contra de Dios. No sé, perseguir a la Iglesia o decir barbaridades acerca de Él, blasfemias y todo lo que se te ocurra, que también. Pero la verdad es que la enemistad con Dios o la enemistad contra Dios empieza en un acto mucho más simple, mucho más sencillo, que no por eso sigue siendo igual de peor, y es la incredulidad. Ahí comienza la enemistad con Dios. Cuando no creemos quién es Él, cuando desconfiamos completamente de Dios, ahí empieza nuestra enemistad. En ese momento nos hemos declarado enemigos de Dios. Y por si no me creéis, vamos a la carta a los Romanos, al capítulo 10, porque aquí Pablo va a citar precisamente el comienzo de este capítulo del profeta Isaías. Y él está diciendo, ¿no?, que cómo van a invocar el nombre de Jesús si no han creído, y cómo van a creer si no oyen de él, pero cómo van a oír si nadie les habla de él, y cómo van a hablar de él quienes no son enviados, ¿no? Es toda una serie de sucesos. Y después de eso dice: pero no todos obedecieron al Evangelio. ¿Y dónde se justifica Pablo en esta afirmación que hace? Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es decir, que Pablo está interpretando que este primer versículo de Isaías es un llamado a los incrédulos, a los desobedientes, a los que no creen en Dios y en Cristo Jesús. Por tanto, Isaías también lo que nos está diciendo básicamente, o la palabra de Dios a través de Isaías nos dice hoy, es que de forma natural, en nuestra condición primera, somos incrédulos y por tanto enemigos de Dios. Y esta es la mala noticia que vengo a traeros en esta mañana, que somos, por naturaleza, sus enemigos. En última instancia, no creer en Dios no es un asunto racional. ¿Por qué? Porque por la razón tú no puedes ni demostrar ni negar que Dios exista. No puedes. Y yo sé que está de moda últimamente muchos libros de las demostraciones de la existencia de Dios. Bueno, pues que vengan y me lo demuestren, porque yo todavía no lo he visto cómo racionalmente se puede demostrar la existencia de Dios. Otra cosa es que haya racionalidad en la fe, que es distinto, pero por la razón es imposible conocer quién es Dios verdaderamente. A lo sumo, podemos llegar a entender que quizás hay un Dios que ha hecho todas estas cosas y que es poderoso y además bueno, pero no podemos saber ni su nombre, ni el nombre de su Hijo, ni lo que Él ha hecho por nuestra salvación. Eso solo podemos saberlo por medio de lo que Él ha revelado de sí mismo en su palabra. Por tanto, como digo, no creer en Dios en última instancia no es un problema racional. Cuando hay gente que dice: a mí me gustaría creer en Dios, pero es que no me entra en la cabeza, ese no es tu problema. No es tu problema que no te entre en la cabeza. El problema es moral.
El problema es del corazón. Si existe Dios, no quisiera que exista. Yo no quiero un Dios que me diga lo que tengo que hacer. Yo no quiero un Dios que sea el que gobierna mi vida. Yo no quiero un Dios que sea el rey de mi existencia. Si hay un Dios, se las tendrá que ver conmigo y que se justifique en todo caso por qué hace lo que hace y por qué permite lo que permite. Por tanto, eso no es un problema racional. Eso es un problema de dentro, del corazón. Así que no queremos que Dios exista. Somos capaces de creer en un Dios a nuestra manera, eso sí. Muchas veces habrá personas que quizás os hayan dicho, yo creo en un Dios que, bueno, pues mejor no sigas. Porque ¿de qué Dios me vas a hablar? ¿Del que a ti te gustaría que existiera? Ya, pero es que no consiste en esto. No nos acercamos a la palabra de Dios para ver cuál es el Dios que a mí me gustaría que exista, sino el Dios verdadero. Lo que importa realmente, si existe la verdad, es cuál es, en sí misma, no la que yo me pueda inventar. A mí no me importa creerme una verdad cualquiera solo por sentirme bien. Yo no me quiero sentir bien solamente. Yo quiero saber cuál es esa verdad, aunque sea dura de soportar, aunque sea difícil, pero es mejor estar acorde a esa verdad que lo que yo piense y crea y considere. Por tanto, como digo, es un problema más bien del corazón. ¿Y a qué nos lleva esta desconfianza? ¿A qué nos impulsa esta incredulidad que tenemos de Dios de forma natural? El propio profeta Isaías lo dice, al desprecio, a desechar a Dios y a todo lo que tenga que ver con Él, a la rebeldía, al fin y al cabo. Nuestro pecado, si se puede decir así, para que lo veamos de una manera muy sencilla, sería uno en concreto. Y aquí a lo mejor os diría, ¿cuál crees que es el pecado realmente? A lo mejor cada uno me diría una cosa, lo que más le llame la atención, ¿no? Pues el pecado principal del hombre es este, es el otro, tal y cual. Hoy os voy a dar el resumen. El gran pecado del ser humano es que no ama a Dios. Ese es el pecado. Esa es la raíz y el origen de todos los demás, que no amamos a Dios. Nos amamos más a nosotros, amamos más cualquier otra cosa, amamos más a otras personas, amamos lo que sea, con todo nuestro corazón, hasta dejarnos la vida en eso, pero a Dios no. Y aún incluso aquellos que decimos que amamos a Dios, tantas veces, y lamentablemente para nuestra vergüenza habremos de confesar, solo le damos las migajas de nuestro amor, solo eso. Menos mal que Dios, en su gracia, tiene abundante perdón para nosotros, porque si consistiese nuestra salvación en cuánto amamos a Dios, todos los que estamos aquí, por más que nos llamemos cristianos, cantemos mucho y leamos la Biblia, nos vamos de cabeza al infierno. Pero no consiste en cuánto amamos a Dios, consiste en cuánto nos ha amado Dios a nosotros. Y esa es la diferencia. Y aunque nadie nos quita nuestra responsabilidad y nuestra parte de culpa, es cierto que en medio de la historia bíblica aparece otro enemigo en mayúsculas, ¿no? El diablo y Satanás, que fue el que primero sembró en nosotros esa desconfianza en Dios. Porque él aparece por allí a nuestros primeros padres cuando están en un ambiente ideal, por cierto, y les dice, pero Dios os ha dicho esto. No, espera, Dios no nos dijo concretamente esto que tú dices, nos dijo lo otro. No, pero Dios os ha dicho eso porque Él sabe que el día que comas de ahí, tú vas a ser como Él. Y Él odia eso, no quiere que seas como Él. Eres para Él un competidor. No pasa nada, come de ahí. Desconfianza sembrada, desconfianza tomada, y a partir de entonces así vivimos. Desconfiando de Dios siempre, completamente. En ningún momento tenemos buenos pensamientos acerca de Dios que no estén libres de un poquito de mancha, de culpa que le echamos a Él realmente. Y esa es nuestra condición, ¿no? Y estamos sujetos, somos siervos, somos esclavos por naturaleza de ese que nos engañó, del diablo y Satanás, que nos hizo desconfiar de Dios. De tal manera que, aunque nosotros decimos, yo no quiero un Dios, yo no quiero que me diga cómo tengo que vivir, yo quiero ser el rey de mi propia vida, también es una mentira, porque resulta que no eres el rey de tu vida. No eres el Señor de tu existencia, no puedes hacer lo más mínimo con tu propia vida. Algunas que otras decisiones puedes tomar, pero no puedes hacer lo que quieras con ella. Pero no solo eso, bíblicamente hablando al menos, le pertenecemos o tiene señorío sobre nosotros este enemigo de nuestras almas, que hace con nosotros lo que quiere y nos engaña y nos lleva por donde desea, siempre, por supuesto, en contra de Dios.
Esta ruptura de relación con Dios desde el principio trajo al mundo como consecuencia la maldición de Dios, porque ciertamente allí vemos cómo Dios maldice todo, pero con razón y con justicia, por supuesto. ¿Y qué fue lo que trajo al mundo? En primer lugar, la muerte, pero el que avisa no es traidor, ¿no? El día que de este árbol comas, ciertamente morirás. Por tanto, allí no hubo traición ninguna, hubo un cumplimiento de la justicia de Dios. Trajo la muerte, claro, y con eso trajo todo lo demás. La enfermedad, por ejemplo. ¿Qué personas de aquí no habéis sufrido enfermedad o estáis sufriendo enfermedad ahora mismo? ¿Alguna dolencia física? Vaya, seguro que sí, ¿verdad? ¿O quién de vosotros no ha sufrido la muerte, claro, pero ha vivido la muerte cerca de su familia, de su vida, de sus amigos? Más cosas que trajo fueron, por ejemplo, las relaciones rotas, los malentendidos. Y eso desde todas las capas de las relaciones que podamos tener con los amigos, con los compañeros de trabajo, los matrimonios, los padres. Hay división continuamente, hay relaciones rotas porque evidentemente aquí cada cual barre para su casa, ¿no? Nos miramos cada uno más o menos por lo de nosotros, intentamos luego que no, que sí y así, todo el tiempo rompiendo las relaciones de una u otra manera. También trajo consigo, por ejemplo, que la naturaleza, ¿no? Los efectos naturales, que antes estaban en perfección, ahora de repente se resquebrajan y existen lo que llamamos desastres naturales, ¿no? Que también afectan a la humanidad y a toda la creación. Porque claro, cuando hablamos de esto, no solo hablamos de los seres humanos, que ciertamente somos los muy afectados, pero toda la creación está afectada por ella. A día de hoy, por ejemplo, se habla mucho, ¿no? Pues del impacto medioambiental y todas estas cosas, lo cual también es cierto. Y todo el mundo entero, toda la creación, está afectada por causa de ese primer pecado, de esa primera desconfianza, de esa primera falta de amor, con todo lo que trajo a nosotros, ¿no? Y con todas las consecuencias que una vez tras otra pues, han ido cayendo como las fichas de un dominó. Y es aquí, esta es la situación en la que nos encontramos ahora, que yo sé que no es la mejor noticia que podía traeros, pero si no la cuento, la buena noticia no es tan buena. Por eso es primero la mala noticia, ¿no? Nuestra enemistad con Dios, la situación y la condición en la que nos encontramos en este momento. Pero este profeta, aparte de hablar de los enemigos que este siervo tiene, habla de otra cosa, habla de los sufrimientos de este que está sufriendo. Y sabemos de quién están hablando, ¿verdad? Porque este texto es citado innumerables veces dentro del Nuevo Testamento y siempre lo citan en relación a Jesús. Los apóstoles vieron que en Cristo se cumplía esta profecía. Una profecía que había sido escrita hace 700 años antes de que Cristo viniese a este mundo. Pero el Espíritu de Dios, que sabía lo que había de suceder, que anunciaba de antemano los sufrimientos de Jesús, habló por medio de la boca de este profeta. Él lo dejó escrito y aquí estaba, cumpliéndose ahora, después de 700 años, los sufrimientos del Salvador. Y quiero adentrarme un poco en esos sufrimientos, en los sufrimientos de Cristo, porque sin ellos no existe la resurrección. La resurrección está siempre junto a estos sufrimientos de su cruz. No es un evento separado, son las dos caras de una misma moneda. Y en este contexto, a la luz de todos estos sucesos de los que hemos estado hablando, la muerte, el pecado, las relaciones rotas, la naturaleza haciendo de las suyas, todo ese mundo caótico, entre comillas, porque no es el caos completo, si no esto sería insoportable, pero en medio de toda esa situación y de esta forma de vivir en la que nos encontramos, es que Jesús viene a este mundo. Y se hace como uno de nosotros, para padecer también el dolor, el sufrimiento, la enemistad, las rupturas, absolutamente todo lo que los seres humanos también hemos vivido y vivimos hasta ahora, Él lo sufre y lo padece. Aún incluso hasta podríamos decir, y entendedme con lo que voy a decir, porque nunca se nos dice en la Escritura que Jesús estuviera enfermo, pero sí se nos dice que cuando sanaba a los enfermos, las enfermedades caían sobre Él. No sé qué querrá decir. Está en el Evangelio de Marcos, os recomiendo buscarlo. Quiero entender que esto significa que Él estaba cargando sobre sí mismo todas estas cosas. Tanto la enfermedad como el pecado, como la muerte, llevándolas, sufriendo de algún modo, ¿no? En sustitución por nosotros todas estas cosas. De tal forma que por eso, cuando llegue el día final, cuando Jesús regrese a este mundo y estemos con Él, ya no solo no habrá pecado ni muerte,
tampoco habrá enfermedad. Porque todas esas cosas Él las ha vencido realmente. Aunque ahora, por este momento de tiempo, en este mundo, todavía estos efectos siguen durando y seguimos sufriéndolos, tanto el pecado como la enfermedad o los desastres de la naturaleza. Pero como digo, en este contexto es que tenemos que ver que Jesús viene, y en ese contexto y a la luz de esto es que tenemos que ver la cruz de Cristo Jesús. Jesús sufrió y padeció en su vida mucho antes de la cruz, porque aquí el profeta nos dice que Él es un varón de dolores, experimentado en el quebranto. Es decir, que toda su vida sí se puede decir que fue sufrimiento. Y eso no quiere decir que Jesús estaba todo el día penado, caminando cabizbajo, todo lo contrario. Jesús debe haber sido el hombre más feliz sobre la faz de la tierra, porque también este mismo texto en el profeta nos dirá que Él verá el fruto de la aflicción de su alma y se quedará satisfecho. Por tanto, Él en toda su vida sufrió y padeció muchas cosas. Pero el clímax, donde más sufrió Jesús, el punto culminante de su sufrimiento, ese es, por supuesto, la cruz. Y en la cruz, Él sufre en nuestro lugar. Eso es lo que significa y siempre ha significado la sustitución de Cristo en nuestro lugar en la cruz. Porque nosotros somos los que nos merecemos esa muerte. Nosotros somos los que nos merecemos realmente el castigo y la maldición de Dios en todo caso. Pero Jesús, hemos leído antes en la carta de los Gálatas, que Él se entregó a sí mismo por mí. Pero también dice la Escritura que el Padre lo entregó. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Que lo entregó el Padre o que se entregó Él? Pues las dos cosas. Porque tanto el Padre quiso entregarlo, como Él mismo voluntariamente se quiso entregar. Esto no es una cuestión de un padre airado y molesto con la vida, que coge a su hijo inocente y lo tira para allá como si fuera un nadie. No, perdona, no. Jesús fue a la cruz porque quiso. Y lo hizo por amor a cualquiera de nosotros. Lo hizo porque Él deseaba realmente que por medio de sus padecimientos y sufrimientos nosotros pudiésemos ser librados. Pero la forma que había, la única manera que había, era que Él mismo soportase ese castigo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, dirá Isaías, y por su llaga fuimos nosotros curados. Porque así se cumplía toda justicia. Si el pecado ha de ser condenado, si la injusticia Dios no la puede tolerar, pero no quiere quitarnos a nosotros de en medio, ¿quién pagará por eso? Cristo Jesús se ofrece voluntario. Yo moriré en el lugar de estos. Yo lo haré en el lugar de los pecadores. Yo soportaré y llevaré sobre mí mismo esta carga pesada. Tu problema y el mío, Él lo soportó y lo llevó en esa cruz. Pero no solo nos sustituyó, no solo fue un sustituto, sino, como digo, recibió en sí mismo ese castigo que nos correspondía a nosotros. La maldición de la ley incumplida por nosotros, también Él mismo la soportó y la recibió. Que es lo que también Pablo llegará a decirnos, ¿verdad? Que maldito es todo aquel que cuelga en un madero. Y no solo eso, Él también llegará a decirnos que al que no conoció pecado, por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nosotros, injustos, fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Eso ha sido un intercambio. Y así lo entendieron, por ejemplo, los reformadores hace ya 500 años. Entendieron que lo que ahí sucedía en esa cruz era un intercambio que Dios decidió que fuese así. Que toda nuestra injusticia, que toda nuestra maldad, que nuestro pecado, que el castigo que merecemos, recayesen sobre Cristo Jesús porque Él así también lo había asumido. Y que toda su justicia y favor fuesen para nosotros. Que fuésemos justificados, declarados como justos, como si no hubiese ni un solo pecado en nuestro historial. Así Él los borra, los limpia y nos declara justos. Aunque seamos tan malvados, aunque nuestro corazón albergue tantos malos pensamientos, tantos malos deseos y tantas malas acciones, por lo que Cristo ha hecho y ha pagado por nosotros, Él dice, tú ahora eres justo. Eso es sorprendente. Y la única forma en la que Dios hizo esto fue siendo tanto justo al condenar el pecado, como justificando al que es de la fe
de Cristo Jesús. Por si quedaran dudas de que lo que Jesús cargó y llevó en la cruz no eran sus propios pecados, ni su propia maldad, el profeta lo dirá de otra forma. Dirá que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, que cada cual se apartó por su propio camino, pero, y ahí está la clave, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Por tanto, este hombre que va a esa cruz, este siervo que está sufriendo tanta condena, no va allí por su propio pecado, porque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, dirá el profeta, sino que es el nuestro pecado el que llevará. Es nuestra muerte la que él morirá. Es el dolor mismo del infierno que nosotros deberíamos sufrir, el que él atraviesa en ese momento de oscuridad en el alma, de lo cual hubo además una señal física, porque hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y no había eclipse, porque era la Pascua, así que no podía haber eclipse. Aquí está la paradoja entonces de los sufrimientos de Jesús, que su muerte y su sepultura fue con los impíos, con los injustos, aunque él nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Cuando tú lees esto, te sorprendes porque dices, pero entonces, ¿quién es este? ¿Quién es este justo que sufre así, pero sin embargo lo matan y lo entierran con los malos? Es el que se identifica con cada uno de nosotros. Es el que sabe lo que hay dentro de nuestros corazones. Es él mismo el que nos enseñó. Del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Y dio una lista que a ninguno nos gusta, pero que si nos analizamos a nosotros mismos veremos que dentro de nuestro corazón están todos ellos. Malos pensamientos, malos deseos, malas intenciones. Yo no he matado a nadie ya, pero ¿y si pudieras? Es que la pregunta es esa. Esa es la pregunta. No es lo que has hecho, es lo que serías capaz. Y los seres humanos somos capaces de todo. Uno a veces se pone a mirar, pero están los malos, y luego estoy yo, que bueno, medianamente. Los malos son Hitler y Nerón y toda esta gente. Ya claro, pero es que esa gente eran seres humanos, como tú y como yo. O sea, quiero decirte que no tenían nada de peculiar ni de especial diferente a nosotros. Tenían la misma constitución, los mismos huesos, la misma carne, todo igual, los mismos pensamientos. Ellos, claro, tenían el poder y la capacidad de hacer muchas cosas que a lo mejor a nosotros se nos pueden escapar, entre comillas. Pero tenemos que conocer realmente cómo somos por dentro. Y Jesús no nos lo esconde, Jesús nos lo dice directamente, pero Él quiere venir a rescatarnos de esto. Por tanto, su cruz es una victoria. Es una victoria porque por medio de su muerte, Él va hasta las puertas de la muerte y quita de en medio la muerte, porque Él no puede ser retenido por ella. Y esto es en lo que quiero meditar en último lugar con vosotros. El apóstol Pedro, hablando sobre esto, dirá que el Espíritu de Dios habló anteriormente por los profetas, anunciando de antemano los sufrimientos de Cristo, y luego dirá, y las glorias que vendrían tras ellos. Y este profeta Isaías nos habla de las dos cosas. Nos habla de sus sufrimientos y padecimientos, pero también de la gloria que vienen tras ellos. Y lo hace a partir del versículo 10, en la segunda parte. Porque dice que cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. ¿Cómo es esto? Estamos leyendo de un hombre al que lo están matando terriblemente, que ciertamente ha muerto y además nos lo pone aquí, que fue su sepultura, o sea, que fue enterrado y de todo, y ahora de repente dice que cuando haya puesto su vida en expiación, vivirá por largos días. ¿Cómo es esto posible? Así de antemano Isaías está anunciando que este siervo va a volver de entre los muertos, que va a resucitar, que va a volver de la muerte, como si eso no hubiera sido nada, como si no le hubiera afectado para nada. Y este es el anuncio de nuestra fe, de la fe cristiana. No se nos queda en la cruz, no se nos queda solamente en un hombre que fue ensangrentado y torturado allí, lo cual es el corazón de nuestro mensaje, porque sin eso no hay perdón para nuestros pecados, pero el mensaje está incompleto si no decimos que ese que fue muerto y sepultado, al tercer día se levantó de entre los muertos. Lo hizo ciertamente, es el único que lo ha hecho ciertamente, así como Él lo ha hecho.
que el poder de la muerte no lo pudo retener, no pudo hacer nada con él. Y como decía al principio, la cruz fue la ejecución de su victoria, la resurrección, su demostración al mundo entero. La muerte no puede con él, la muerte no puede vencerlo. Él, en todo caso, es que ha vencido a la muerte. Y ese fue el problema desde el principio. El día que de este árbol comas, ciertamente morirás. ¿A dónde va Jesús? A la raíz del problema, a la muerte. ¿Y cómo lo hace? Con su propia muerte. Pero hay una peculiaridad impresionante en esto. Jesús no puede ser retenido por la muerte. Tú y yo podemos ser retenidos por la muerte, porque nos la merecemos. Porque la muerte se aprovecha de su aguijón, que es el pecado. Hay pecado en nosotros, ¿verdad? Y el pecado, su poder, es la ley de Dios, porque aprovecha la ley y nos hace pecar contra la ley para que seamos todavía más culpables. Pero Jesús no ha incumplido nada de eso. Él, en primer lugar, tiene una vida indestructible. Por tanto, la muerte no le puede hacer nada. No puede clavar su aguijón en Cristo porque en Él no hay pecado ninguno. Él es santo, perfecto y puro. Y no solo eso, no hay poder del pecado en la ley para Él, porque Él la cumplió perfectamente, cabalmente. Aunque sufriera su maldición, Él fue el único que la ha cumplido por completo. Y es por eso que quiero leer con vosotros, para finalizar, un último texto en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. Quiero leer en primer lugar del capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, desde el versículo 20 al 26. Que dice: pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, o el primero. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer, o el último enemigo, que será destruido, es la muerte. Ese es el último enemigo que Cristo Jesús vence. Y más adelante, en el versículo 53 de este capítulo, dirá: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Es decir, esto corruptible, amigos, mi vida, mi cuerpo, esto es corruptible. Yo voy a morir, tú vas a morir y nos vamos a corromper y seremos deshechos. Pero es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si la muerte tenía clavado su aguijón en nosotros y lo sigue teniendo de algún modo clavado, que es nuestro propio pecado, y si el pecado se aprovecha del poder de la ley para seguir llevándonos al pecado y que la ley nos siga condenando, Jesús lo quitó todo de un plumazo. Él vino y soportó la muerte, la sufrió, la derrotó desde sus entrañas, quitó el aguijón, quitó la ley en el sentido del poder negativo que tenía para nosotros, y ahora sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está tu victoria, muerte? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está? Porque Cristo Jesús te lo ha quitado. Y es por eso que Él se presenta al final de la Biblia como aquel que tiene las llaves de la muerte, del Hades. Y Él es el que abre, Él es el que cierra. La muerte ya no tiene más poder sobre Él, ni tampoco sobre nosotros si ponemos nuestra confianza en Él. Por el hecho de que Jesús vive y de que Él ha vencido, eso significa que en Él también tenemos una victoria. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, dice el profeta. ¿Cuál es el fruto de la aflicción de su alma?
que por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Y ya hemos explicado lo que es justificar. Es que Dios nos declara justos, no por las buenas obras que hagas, no por lo buena persona que eres, no por la maravilla de tu fe, no porque no dudas nunca, no porque eres la mejor persona que pasea por la calle. Nada de eso te va a salvar. Si tienes confianza puesta en esa, de verdad, hoy es el día para que lo tires de ahí. Estás intentando salvarte por tus propias obras, por tus propias formas de hacer las cosas. Dios no te va a librar por nada de eso, porque ya puedes ser la mejor persona del universo, que nunca serás el mejor, porque ese es Cristo Jesús. Y si no eres la mejor persona, eso quiere decir que por lo menos algo hay en lo que tú no amas a Dios, en lo que tú desprecias a Dios, en lo que tú te burlas de Dios, te ríes de Dios, desechas a Dios, ignoras a Dios. Por tanto, da igual cuánto de moral seas en la vida. Dios no te salvará por tu gran moralidad. El día que llegues delante de Dios no podrás decirle, Dios, yo creo que necesito y debo entrar en el cielo porque, y le sacas una lista de todas tus buenas obras. Entonces Dios te dirá, mira mi hijo, y tú te tendrás que avergonzar y caer y llorar. Porque no hay nadie tan perfecto como lo es Cristo Jesús, y no hay nadie que pueda vencer a la muerte como Él la ha vencido. Por eso es que si ponemos hoy nuestra fe en Él, seremos salvos. Es por eso que el anuncio del Evangelio está aquí, fundamentado, en el que el Cristo resucitó. Porque si creemos en ese al que Dios levantó de los muertos, Dios nos declara justos. Dios nos hace entrar a su presencia. No por lo que tú hagas, sino por lo que Él ha hecho. No por cuánto le amas, sino por cuánto te ha amado Él. Porque en esto se demostró el amor de Dios para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y lo único que hoy Dios nos dice es que tengamos fe. Es decir, que vayamos al lado contrario de nuestro problema, la incredulidad. Que hoy confiemos en este Jesús, que confiemos que Él puede tomar nuestra vida y librarla. Y aunque tú hoy quizás tengas dudas, muchas dudas, quizás hasta incluso pueda que estás casi a punto de apartarte de la fe. Puede que a lo mejor tú hasta desconfíes en cierto punto de Dios y digas, yo no entiendo cómo Dios puede hacer esto y lo otro, permitir esto y lo otro. Todo eso no importa, entiéndeme, si pones tu confianza en Él. Dios no estará mirando cuánto de perfecta es tu fe. Dios no estará mirando si tu fe es así o así. Lo único en lo que Dios se fijará es si tú confías en Cristo Jesús. Y si tú pones esa confianza en Él, no hay muerte, ni pecado, ni derrota, ni nada, ni condenación, ni acusación, ni ley, ni Satanás, ni nada que a ti te pueda apartar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Y cómo podemos obtener entonces esa victoria? Porque si la victoria no es nuestra, sino suya, ¿por qué lo consideramos una victoria? En la primera carta de Juan, no hace falta que lo busquéis, con esto termino. Él dirá que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Es decir, todo aquel que ama a Dios también ama a su Hijo. Y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados, no son gravosos, porque lo hacemos por amor, porque todo lo que es nacido de Dios, dice, vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál, Juan? ¿Cuál? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y por eso, solo su victoria puede ser nuestra, si creemos en este Jesús, que Él sea el Hijo de Dios, que hizo esto por nosotros. Acompañadme, por favor, a orar para pedirle al Señor que Él nos ayude. Padre, te damos las gracias en esta mañana porque sabemos que la victoria no es la nuestra, sino la de tu Hijo. Nosotros venimos ante ti con todas nuestras derrotas, nuestras miserias, nuestras faltas, nuestras culpas y pecados. Pero venimos ante ti trayéndolos con confianza en el sentido de que si
ponemos nuestra esperanza solo en Jesús, tú nos perdonarás todos ellos. Señor, te suplicamos que hoy haya salvación en medio de este lugar. Te suplicamos, Señor, para que aquellos que ya hemos creído podamos volver a esta fe sencilla en la que solo tenemos confianza en Jesús y no en nada más. Te pido, Señor, que si hay alguien aquí que aún no te conoce, que no sabe nada de ti, que no cree en ti, hoy tú por tu Santo Espíritu le convenzas y que le lleves a los pies de Jesús y pueda ver la maravilla y la gloria que hay en su persona, en su vida y en su obra, y que Él es Salvador y puede salvar hasta el más horrible pecador de este mundo. Te suplicamos, Señor, también por aquellos a los que amamos y conocemos, a las familias, a los amigos, a los compañeros de trabajo, a cualquiera, Señor, que se pone en nuestro camino, para que también ellos conozcan lo que Jesús ha hecho y obtengan su victoria. Te lo suplicamos, Señor, para que el poder de tu resurrección obre en nosotros y obre también por tu Espíritu en todos aquellos que han de creer en Él, en Cristo Jesús, para la vida eterna. Así te lo pedimos, Jesús. Hasta aquí el mensaje de la palabra de Dios. Oramos que haya sido de bendición para tu vida.